Estimados amigos, muy buenas tardes. Para mí es un honor, en representación de AMETIC, daros la bienvenida a esta jornada sobre ecosistemas de innovación, enmarcada dentro de nuestro encuentro Santander 39. Es un honor contar con la presencia de doña Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación, Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación, quien tendrá a cargo la apertura oficial del evento. Teresa. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias y lo primero, muchas gracias a AMETIC por organizar este evento en esta tarde agradable aquí rodeada de amigos. Al principio Felipe y yo esta mañana creíamos que íbamos a ser 4 gatos, pero oye, os agradezco muchísimo que os hayáis animado a juntaros a nosotros porque hoy vamos a hablar de algo que es fundamental, que es, y llevamos escuchándolo toda la mañana en la Madalena, pero yo creo que aquí vamos a insistir más, que es sobre la colaboración. Y esto es lo que genera al final esos ecosistemas. Sin los ecosistemas no hacemos nada. Es decir, esos ecosistemas que a veces suena un poco como, es que todo el mundo habla de esto, esa palabreja. Bueno, pues es como funciona la naturaleza. Y es que el pez grande se come al pez chico. Bueno, en este caso lo que vamos a intentar es que esos ecosistemas de innovación generen valor a partir de la colaboración. Estos ecosistemas además han dejado de ser ecosistemas locales o ecosistemas que están, digamos, imbricados en un sitio, sino que se pueden globalizar porque así lo permite la tecnología de la que llevamos hablando 39 ediciones en este seminario de AMETIC. Con lo cual, creo que vamos a aprender mucho. Vamos a tener, además, 3 sesiones, con lo cual yo creo que vamos a poder diversificar y yo creo que es una buena ocasión para participar, porque otra cosa que tenemos que hacer siempre es escuchar para colaborar. En primer lugar, Cotec y Netum nos van a contar un estudio que han hecho que yo creo que tiene mucho interés. Como siempre, leemos con mucha atención todos estos estudios y estos trabajos que salen de Cotec como el principal centro o elemento de pensamiento conjunto sobre innovación. Después hablaremos sobre la importancia de los organismos intermedios con la colaboración inestimable de, por un lado, los parques, los clústeres y los centros tecnológicos, y yo creo que ahí también vamos a poder ver cómo el pegamento es necesario, que esto, perdonad por la expresión, pero aquí necesitamos pegamento. Y en tercer lugar hablaremos de la administración pública y la innovación, cosa que también nos atañe a muchos, con José Manuel Leceta, que moderará también una mesa en la que vamos a poder estar con distintas administraciones que nos van a contar cómo cooperar. Hoy precisamente se ha publicado esta mañana en la WIPO. Se ha publicado el ranking de los clústeres, de los 100 clústeres de innovación. Estamos hablando de clústeres que son más bien ciudades o regiones, ¿vale? Que esto es lo que estudia la WIPO. En esas 100 clústeres, en España hay 2 de estos clústeres que están incluidos entre esos 100 primeros, que son Madrid y Barcelona. Pero me gustaría destacar que Madrid ha subido 2 puestos respecto del año pasado, pero es que Barcelona ha subido 10 puestos respecto del año pasado. Ha pasado de ser estar en el 55 a estar en el 45. Yo creo que esto es algo que, siempre todo lo que sea mejorar, ¿no? Esto siempre está bien, pero esas mejoras son muy importantes. Quiero decir que hay ciudades como Miami que este año han entrado en estos 100 ciudades, digamos, innovadoras, ¿no? La primera es una ciudad china y luego pues están los clásicos, pues San José, California, Boston, etcétera. Bueno, Nueva York, París, etcétera. Bueno, pues simplemente quería destacar que nosotros seguimos avanzando.
No es que yo tenía un rector en la universidad que decía que los rankings nos valen cuando salimos bien y si no, no hablamos de ellos, ¿no? Bueno, en este caso, como no salimos mal, pues hablo de ello, ¿no? Pero aparte de eso, yo que tengo cierta tendencia a ser autocrítica, creo que es interesante estudiar sobre todo en qué estamos bien, en qué estamos mal y cómo podemos mejorar. Y esto es lo que vamos a aprender hoy. Así que os animo a todos a participar. Y agradezco de nuevo muchísimo a METIC a que organice esto en este sitio. Bueno, y otro agradecimiento a los que nos hospedan en este maravilloso edificio, que yo creo que si yo fuera una emprendedora me vendría aquí, vamos, sin duda. O sea que, nada, me parece que es un sitio estupendo, como siempre, en Santander, que es estupendo compartir con vosotros. Muchas gracias. Teresa, estamos de acuerdo contigo en que la colaboración es un factor fundamental para avanzar en los ecosistemas de innovación. También estamos de acuerdo contigo en el tema de que los rankings son importantes. Actualmente España enfrenta un gran reto a nivel internacional y ese reto es mejorar el posicionamiento de su ecosistema digital. Para hacerlo, ha de fomentar en primer lugar la creación y el escalado de nuevas empresas, así como para mejorar la productividad, la creación neta de empleo y también las innovaciones de ruptura. Todo esto está muy bien documentado. Por otra parte, como señala el informe sobre la década digital, España puntúa muy bien en conectividad y también en servicios públicos digitales, pero hemos de hacer un esfuerzo adicional para avanzar en todo lo relacionado con la transformación digital de nuestras pequeñas empresas y también en formación de habilidades digitales. ¿Cómo podemos mejorar con estas métricas a nivel comparativa internacional con nuestros similares en Europa? Esa es la pregunta que nos planteamos esta tarde. Para dar respuesta a ella, en primer lugar, COTEC, en colaboración con Inetum y con Roberto Sánchez, nos van a presentar y nos van a ayudar a identificar cuáles son los principales actores de nuestro ecosistema. Sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida a Jorge Barrero, director general de COTEC, Roberto Sánchez, miembro 100 de COTEC, exsecretario de Estado de Telecomunicaciones, Antonio Carmona, director de Asociaciones e Innovación Territorial de Inetum. Voy a utilizar este turno inicial para dar gracias, ¿no? Para dar las gracias, por supuesto, a METIC por habernos invitado y habernos facilitado este slot. También las gracias a Felipe Romera y al resto de compañeros que van a intervenir después y han sido también generosos al compartir su tiempo. Dar las gracias a Inetum, que es nuestro compañero viaje en este trabajo, y dar las gracias a Roberto Sánchez, miembro de los 100 de COTEC, que yo sé que es solo una línea más en su extensísimo currículum, pero evidentemente es la que yo quiero destacar. Y daros las gracias a todos por haber elegido la opción, digamos, que requería un esfuerzo mayor, ¿no?, de las tres posibilidades que había para esta tarde. A ver si estamos a la altura, ¿no?, de vuestra decisión. Creo que se atribuye al fundador de LinkedIn la frase de si estás orgulloso de tu prototipo es que lo has lanzado demasiado tarde. Pues yo voy a rebatir esa hipótesis, porque lo que os vamos a presentar hoy es un prototipo de cómo haremos desde ahora en COTEC los análisis de los ecosistemas de innovación. Hemos empezado por el ecosistema de innovación digital. Y estoy súper orgulloso del prototipo. O sea, no es un resultado final. Os vamos a contar cómo estamos empezando a trabajar en esta línea, ¿no?, que sustituye pues, a una manera de trabajar pues, que seguramente no ha cambiado demasiado en los últimos 30 o 40 años, ¿no? Básicamente tirar de Excel y tratar de completar un mapa en base a un ejercicio muy artesanal, ¿no? Estamos intentando ver hasta qué punto la inteligencia artificial generativa nos puede ayudar a automatizar esa parte del análisis del ecosistema. Y
sin más, ¿no? Quizá la última idea que os dejaría, soy seguramente de las pocas personas que no tiene aquí formación en tecnologías digitales. Yo soy bioquímico y de mis clases de ecología sí que recuerdo un par de cosas que son importantes, ¿no? Cuando hablamos de ecosistemas, ¿no? La primera es que un ecosistema lo componen diferentes agentes o diferentes entidades o especies, ¿no? Y también las relaciones que se establecen entre ellas, ¿no? Tan importante como identificar a las especies es entender las relaciones que se establecen entre ellas. Y esas relaciones son muy diversas, ¿no? Nuestra secretaria general ha contado de pasada una de ellas, que es la de la relación entre depredadores y presas, ¿no? Pero hay otras también interesantes y que sería bueno que fuéramos capaces de distinguir, ¿no? Por ejemplo, los parásitos, ¿no? En los ecosistemas de innovación puede estar habiendo una cierta tendencia a parasitar incluso el propio término. La idea de que todo lo digital es innovador es una idea falsa, como todos vosotros sabéis, pero hace falta un trabajo como el que vamos a intentar hacer para ponerle nombre y apellidos y caracterizar específicamente lo que distingue a un innovador digital de una empresa digitalizada o cualquier otro de los agentes, ¿no? Todos ellos necesarios, pero no necesariamente innovadores. Así que muchísimas gracias a todo el equipo de Inetum, ¿no? Empezando por su CEO, ¿no? pero a Toni, a Josep y al resto de colegas que son los que realmente han llevado el peso del trabajo, y a Adelaida, que está por aquí, del equipo de Ecotec. Así que muchísimas gracias y creo que vas a contar. Vale, continúo yo, sí. A ver, esto surge como la idea inicial era decir, si yo tengo que encontrar cuáles son los actores que están, las empresas, actores, agentes que están dedicados a la innovación en el sector digital, pues ahora mismo no tengo ningún sitio de referencia en el que tenga una visión completa de esto, ¿no? Entonces, hablando con Inetum y con Cotec, iniciamos un poco esta exploración de decir, bueno, ¿cómo hacemos para distinguir el trigo de la paja? ¿Cómo hacemos para identificar aquellas actividades dentro del sector digital que son auténticamente innovadores del propio sector digital? Porque es evidente que el sector digital es un motor de innovación para otros sectores, pero nosotros no queríamos referirnos a eso, queríamos referirnos a cuáles son realmente los innovadores del propio sector digital, dónde se introducen esas innovaciones. Y con esta idea pues iniciamos un trabajo que yo creo que tenemos ya muy cerca de concluir, ya tenemos este prototipo que comentaba Jorge y que un poco lo que vinimos a decir fue, bueno, para identificar cuáles son los sectores innovadores, igual que para analizar cualquier tipo de ecosistema, lo primero es fijar una taxonomía, ¿no? ¿Qué es innovación? ¿Cuáles son las actividades a las que tenemos que referirnos? Vamos a listarlas y vamos a intentar también listar cuáles son los agentes que se dedican a esas actividades y cómo interrelacionan entre ellos. Y con eso fijamos una taxonomía, identificando los distintos tipos de actividades que nosotros hemos denominado ámbitos, ¿no? Que era un poco decir qué empresas o qué agentes se mueven en determinados ámbitos que son innovadores, ¿no? En los que se produce innovación, y ahí hay muchos de esos. En ese proceso estábamos cuando aparece Eurostack. Eurostack es una forma de ver la innovación en el sector digital, una propuesta, ¿no? Es un trabajo que han hecho un conjunto de personas en el contexto europeo, que lo que hace es que identifica eso mismo y además identifica las relaciones entre ellos, que son esas relaciones de qué es necesario para hacer no sé qué cosa o qué hace que una vez que me dedico a esto puedo tener acceso a esta otra cosa. Y con eso hemos construido este ejercicio de construir ese mapa. Hicimos una cosa adicional, decirle, bueno, no vayamos a creernos que nosotros somos los más listos del mundo,
ni siquiera haciéndolo con Eurostack. Y entonces sometimos esta propuesta inicial a lo que denominamos un grupo de contraste, que fue pues 10 o 12 personas aproximadamente, a las que les presentamos estas ideas para que nos las validasen o nos las criticasen, ¿no? Y fruto de eso hemos llegado a esta conclusión final. Y a partir de aquí lo que hicimos fue el salto, yo creo, más importante y más diferencial en lo que es este mapa, ¿no? Que es el salto tecnológico que ha permitido, que ha sido esencialmente realizado por Inetum, que es el que ha permitido que convirtamos un mapa de foto fija en un mapa dinámico, que digamos que se actualiza permanentemente. Y para contar esa parte de cómo se ha podido hacer algo tan dinámico, tan prometedor, y que yo estoy seguro que va a ser de muchísima utilidad para todos ustedes y para otros que no están aquí, pues le dejo la palabra a Tony. Gracias, Roberto. Gracias, Jorge. Gracias a todos, evidentemente a METIC. Y como bien decía nuestra estimada secretaria, la colaboración es uno de los temas más importantes. Mira, la verdad es que ha sido está siendo un ejercicio, porque es continuo. Resolvemos una cosa una semana y nos aparecen 3 retos más. Esto había nacido, como bien comentábamos, como un mapa, bueno, no estático, pero relativamente de foto, y se ha convertido, este es un esquema simplificado, en un sistema de información. Será que los tecnólogos tenemos esta deformación, porque hemos querido, en base a toda esa taxonomía que ha comentado Roberto, y con esos el porqués que comentaba muy bien Jorge, pues plantear una indexación, que en principio parece un tema muy sencillo. Si estamos indexando quién o qué hace innovación digital con maneras procedimentales, sistematizadas, basadas en algo que le llamamos evidencias. Ni Cotec, ni Roberto Sánchez, ni Tony Carmona, y menos Inetum, decide quién o no es innovador. Lo que trasladamos es una serie de reglas que bajan y trasladan evidencias que son capaces de quedar bien anotadas en todo un sistema de información, utilizando diferentes planteamientos y herramientas de IA, y con algo tan complejo, y cada vez se va haciendo más complejo, lo que estamos ya obteniendo son una herramienta de visualización. Lo que estáis viendo es, como comentábamos, pantallazos del prototipo. Pensamos liberarlo pues ya cercanos a final de año. Esos son los primeros pasos. De aquí lo que hemos planteado es la utilización también de generativa para la generación no de un mero registro en una base de datos, sino una capacidad de utilizar la misma generativa para que cualquier persona, cualquier humano, cualquier persona que busque referencias pueda estar analizando qué es lo que hace que una determinada organización, el sistema haya decidido, en base a los prompts que va reiterando, que es un innovador digital. Esto es ahora mismo pues, alguno de los estados del outcome que ya conseguimos. El mapa de presentación, y reiterando el agradecimiento de poder brindarnos, gracias a METIC, mostraros este flash. Hemos comentado con muchos, se ha hablado del grupo de contraste. Planteamos tener esta versión 1.0, que tendrá muchísimas cosas a modificar, añadir, como cualquier prompt, cualquier herramienta que utiliza IA hoy en día. Pero nuestro planteamiento es en el mes de noviembre, a ser posible dentro de la primera quincena, ser capaces de poder liberar la herramienta que pensamos que va a poder ser un elemento más de ayuda a todos aquellos que estamos trabajando. Algunos lo hemos sufrido en vidas anteriores, en propias carnes, lo difícil que es elaborar, saber, tener un directorio de quién hace qué en innovación digital. Gracias.
Estamos deseosos en conocer cuáles son los resultados de ese mapa dinámico de la innovación en España. Para avanzar con nuestro análisis, os proponemos centrar ahora atención en la importancia y relevancia de los organismos intermedios como puente necesario entre ciencia y empresa, entre demanda y oferta de tecnología. A continuación, modera este panel Teresa Riesgo, Secretaria General de Innovación, Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Felipe Romera, como panelista, presidente de APTE, junto con Daniel González, presidente de Clúster ES, Áureo Díaz Carrasco, director ejecutivo de FEDIT. Si me dejáis. Pero no sé si esto se retransmite, entonces quizá es mejor, ¿no? Mejor no vocear. Bueno, muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, compañeros de panel, por compartir esta tarde con vosotros, porque creo que, como decía antes en la presentación, sois un poco el pegamento del sistema. No, representáis las distintas interfaces que podemos encontrar entre los distintos actores de estos ecosistemas de innovación. Bueno, yo creo que los conocéis a los tres, pero me permito indicaros un poco quién es quién. Aquí hay dos ingenieros de telecomunicación que me acompañan aquí, que son Felipe y Daniel, y un informático, así que estamos muy bien representados en el ámbito digital, ¿no? Tenemos además a tres personas que tienen una muy amplia experiencia también en el ámbito de la gestión. Felipe, yo creo que es alguien que conocéis todos muy bien, porque ha tenido o tiene un protagonismo en lo que es la construcción de ecosistemas, y en particular yo creo que el hecho de que ha liderado durante muchos años el Parque Tecnológico Andalucía en Málaga, pero además ha tenido un papel de liderazgo en las asociaciones de parques tanto española como internacional. Y creo que tenemos todos los españoles que agradecerle ese liderazgo, porque ha hecho mucho por los parques. Por su parte, Daniel ha trabajado mucho tiempo también en el ámbito de los clústeres relacionados con las ciudades, y también los clústeres en España tienen una importancia grande. Sabéis que además tienen están de alguna manera reconocidos, ¿no?, a través del Ministerio de Industria. Y también tienen una idiosincrasia también peculiar, que creo que también vamos a ver hoy. Y por último, FEDIT, que es la Federación de Centros Tecnológicos. Los centros tecnológicos españoles, de nuevo, también creo que han tenido en los últimos años una importancia enorme. FEDIT, además, yo como hablo mucho con ellos, siempre alabo mucho su trabajo, porque me permite hablar con un interlocutor o con una interlocutora cuando está o bien su presidenta o su director, ¿no?, para poner en marcha los ámbitos que tengamos. Además, ahora la Asociación de Parques, de Centros Tecnológicos Europeas, EARTO, la lidera también tiene un presidente que es español, que es Jesús, el director de Tecnalia. Bueno, esta es un poco la introducción que yo quería hacer, y yo quería, para empezar, que nos contaran durante muy poco tiempo, tenemos media hora para todo esto, así que nos contaréis cada uno de vosotros cuál es ese papel, que nos hicierais un pitch casi, el papel de la organización o de los socios de vuestras organizaciones en este ámbito de la generación de ecosistemas. Os paso el micrófono.
Bueno, muy rápido. La APTE, ¿qué es? Son la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España. Tenemos 61 miembros, es decir, es quizá el mejor elemento del sistema de innovación distribuido. En cada provincia prácticamente tenemos uno y en algunas más. Hay 6.000 empresas e entidades localizadas en estos parques. Ahí trabajan cerca de 170.000 profesionales, de los cuales 42.000 se dedican a actividades de I+D. Las empresas facturan 31.000 millones de euros y la inversión en I+D supera más de 2.000 millones. Esto para que os hagáis una idea. El valor de los parques es la creación del ecosistema español de innovación en todos los sitios donde hay. Teresa ha hablado de los dos grandes polos de innovación, Madrid y Barcelona, pero fuera de ellos también hay innovación. Y yo creo que esos lugares de innovación, del que luego hablaré un poco más, el papel de los parques, está representado por los parques científicos y tecnológicos. Muchas gracias, Felipe, y gracias por la invitación. Gracias a METIC y al Ministerio también por acoger esta idea de la mesa redonda de ecosistemas. Los clústeres tenemos muchas cosas en común con los centros y con los parques, y también tenemos alguna que otra singularidad. Dentro del mundo de la innovación y en la escala que va desde el individuo hasta la administración pública, pasando por todos los agentes, pues siempre nos encontramos algunos que están más metidos en los programas y otros menos, y luego hay gente que no quiere saber nada, ¿no? Que también es verdad que es un factor y hay que contar con ellos. Eso cuando yo trabajaba en Iberdrola le llamaban los Robinsones, que son gente que se apunta en una lista para que por favor no contactes conmigo. Pues hay empresarios que son auténticos Robinsones porque no quieren saber nada ni de colaboración, ni de programa público, ni de tecnología, ni de información. No quieren que lo llamen nada más, que quieren dedicarse a los suyos, pero también hacen innovación y también contribuyen. Los clústeres, alrededor de un sector o de un metasector determinado, agrupan a aquellas entidades que se dedican a ese metasector independientemente, a diferencia de los parques, de su ubicación geográfica. ¿Qué pasa? Esto nos da pues algunas cifras un poquito diferentes, como por ejemplo, los parques tienen 50.000 empleos, ha dicho Felipe, no me acuerdo ahora mismo la cifra que has dado, y los clústeres, perdón, 170.000, del orden de los cientos de miles. Los clústeres agrupan 5 millones de empleos, pero eso significa que cuando hay una empresa que está metida en un clúster, se cuentan todos los empleados que hay en cualquier parte del país y no necesariamente metida dentro de un centro productivo, ni por tanto dedicado a la innovación. Los clústeres tienen alrededor de 12.000 miembros en conjunto agrupados, que sí que es una cifra que se parece mucho más al número de empresas que hay en los parques y que además también nos puede dar una idea, creo que esto es importante, del tejido innovador que hay en nuestro país. Es decir, una información importante que es cuántas empresas innovan dentro del país. Y pues desde los clústeres se empuja a través de la coordinación de sus equipos técnicos todas las actividades de innovación que al final pueden llevar al mayor incremento de cooperación y por tanto a la competitividad, que me imagino que elaboraremos un poquito más a lo largo de esta mesa. Hola, buenas tardes a todos, muchas gracias por invitarme. Bueno, centros tecnológicos, yo creo que muchos de los que estáis aquí ya me conocéis y me habréis oído contar esto varias veces, pero básicamente lo que somos organismos de investigación privados sin ánimo de lucro, con una orientación a la generación de tecnología desde la oferta, y no tanto desde la demanda. Es decir, los centros tecnológicos, y ahora mismo en FEDIT hay 52 centros tecnológicos, también hay centros de todas las comunidades autónomas. No solo nos dedicamos a lo digital, aunque evidentemente todos ellos hacen digital, pero la idea es que estas organizaciones a lo que se dedican es a generar tecnología y a intentar llevarla al mercado, pero no desde la demanda exclusivamente, aunque muchas veces también somos los que promovemos el interés de las empresas en una determinada tecnología, sino sobre todo desde la oferta. Es decir, lo que buscamos es qué se necesitan en las empresas. Entonces, ¿cuál es nuestro papel en el ecosistema? Precisamente el potenciar esas necesidades, esas demandas tecnológicas de las empresas innovadoras, que yo creo que es uno de los puntos en los que, bueno, ahora hablaremos que tenemos mucho más margen de crecimiento. Ahora mismo, por dar unas cifras,
el 55% de los ingresos de los centros tecnológicos vienen del sector privado. Es decir, tenemos un balance de ingresos que nos permite presumir de que realmente estamos muy cerca de lo que nos piden las empresas. Ahora mismo todos los centros tecnológicos que están en FEDIT, hemos publicado la memoria hace un mes, estamos ya en 917 millones de ingresos agregados. Podría hablar mucho de qué parte va a I+D, qué parte va a ensayos, a infraestructuras tecnológicas, pero sobre todo lo que quiero que todos los que estéis aquí os quedéis es con el mensaje de que nuestro papel en el ecosistema es esa generación de tecnología, esa cohesión a través de la tecnología y de la innovación, para que las empresas que realmente tienen una idea, quieren innovar, pero muchas veces no tienen los medios, no tienen, incluso ven barreras de entrada en cómo funcionar, pues tienen un centro tecnológico al lado, casi seguro, que les va a ayudar. Bueno, una vez que ya tenemos aquí los números, además supongo que además tenéis, claro, los centros tecnológicos, muchos están en los parques y muchos pertenecen a los clústeres. Entonces, aquí hay bueno, una simbiosis y una que yo creo que es muy interesante, ¿no? Y es muy importante. Bueno, y algo que en realidad os quería preguntar al final, pero voy a empezar por ahí, que es la coordinación también entre vosotros. O sea, voy a haceros una batería de preguntas y luego contestáis un poco como os parezca, ¿eh? O sea, la primera es esa coordinación y qué valor agregado tenéis en conjunto de los agentes intermedios. Hombre, nosotros como administración sabemos que estáis coordinados porque venís a vernos muchas veces juntos, y esto incluso con las agrupaciones empresariales, ¿no? Con Ametic y con otras, ¿no? Y yo creo que hacéis mucho trabajo conjunto que nosotros desde la administración agradecemos, pero esa coordinación me gustaría mucho bueno, que nos la contarais aquí a todos, ¿no? Que es muy importante. Y otra cosa que me gustaría preguntaros es ¿qué pensáis que un ecosistema de innovación tiene que tener para ser competitivo a nivel internacional? Pero hablando un poco también de ese ranking que salía hoy, que ya digo, es un ranking que se refiere más al ámbitos locales, ¿no? Y son rankings de ciencia e innovación, ¿eh? Aunque lo llaman el ranking de innovación, tiene muchos aspectos científicos también recogidos. Bueno, pero ¿qué es lo que tenemos que esperar de todo esto? Y bueno, me gustaría, si queréis interrumpiros, pedir la vez que os la vamos dando. Vamos a ver esto. Teresa, de una forma así como el que no que dice nada, ha dicho todo. Yo creo que la coordinación es escasa. Nos conocemos, nos relacionamos, nos hablamos, pero no tenemos un propósito común. Y no tenemos un propósito común fundamentalmente porque cada uno de nosotros nos dedicamos a cosas que no son las mismas. Lo que yo sí creo es, elevando eso hacia arriba, es que sería muy interesante que la coordinación lo hiciéramos en la transmisión de las políticas públicas. Es decir, España puede tener una política en innovación más o menos clara, o no, quiero decir, esto no lo digo yo, pero que todos estos agentes intermedios trabajáramos en la misma dirección en fortalecer las políticas públicas. Yo creo que ahí es donde realmente estaría nuestra labor, en vez de que los centros hagan lo que pueden, los clústeres hagan lo que puedan, los parques hacemos lo que pueden. Nos relacionamos, pero yo creo que no tenemos un propósito común con respecto al desarrollo de la innovación. Esto a mí me lo parece, por lo menos. No sé si a vosotros también. Y luego, permíteme que haga una pequeña reflexión, aunque me extienda un poquito, pero bueno, así ya no hablo más. En innovación estamos muy mal. Es decir, joder, aquí todo el mundo parece que estamos fantásticos, que esto que ha salido de los clústeres, de las ciudades, pero estamos muy mal. En el scoreboard global estamos el 28, acaba de salir la Unión Europea su índice y estamos el 15 de 27. Quiero decir, hombre, nos supera mucha gente. Entonces, ¿qué se puede hacer? Es decir, tenemos instrumentos, tenemos el instrumento de la transferencia que no funciona regular, esto lo reconocemos ya todos. Tenemos el CEDETI que funciona bastante bien y dice, ¿y qué más se puede hacer? Hombre, yo creo hacer lo que han hecho todos los países que nos han adelantado en innovación. Que esto
Esto no es un invento. Otra cosa es que desde la política se pueda hacer o no. Esto es otro tema. Pero lo que hay que hacer son grandes proyectos nacionales de innovación a largo plazo en donde los agentes intermedios podamos jugar un valor de coordinación, de búsqueda de las empresas. Es decir, esto no es para las grandes empresas, esto es para las grandes, para las medianas, para las startups, en grandes proyectos de innovación que hay que definir. Propósito del país. Yo esto lo he hablado con la ministra nuestra, con el ministro de Industria, y cuando les he pedido una información concreta sobre qué quiere con respecto al país, pues no me han sabido dar. Ahora, hoy ha salido el presidente, me imagino, yo no le he oído, pero hoy el presidente del gobierno que hacía hacer un gran pacto por el clima y tal, cambio climático. Oye, eso es un propósito de país. ¿Cuánto dinero vamos a invertir en innovación con respecto a este? En un proyecto, o en 2, o en 3, donde las empresas del país, fundamentalmente las innovadoras que pertenecerán a los clústeres, jugarán con los centros, estarán en los parques, que son las que tenemos de verdad, algunas estarán fuera, pero pocas, ¿eh? Es decir, el gran número de empresas innovadoras las tenemos en estos ecosistemas, en AMETIC también, que es otro agente intermedio, las plataformas tecnológicas también son un agente intermedio de los que hablo, las incubadoras, ANCES también, es decir, y más o menos es lo que hay, podamos coordinar en la búsqueda de socios, en la búsqueda para que no se cree ninguna empresa. AMETIC, el CEDETI tiene un número determinado muy pequeño de gente que trabaja con el CEDETI. Es decir, con respecto a las empresas innovadoras, y el CEDETI es la joya de la corona que tenemos en innovación, mi opinión, ¿no? Es decir, en este sentido, pues creo que hay un gran camino que recorrer, pero la coordinación de los organismos intermedios de organización es fácil, Teresa, y barato. Aquí no estamos hablando de millones de euros. Vamos, si quieres dar unas perrillas para tener algún programa de coordinación común con respecto a una política, pero es barato. Eso no es. Y luego lo de los programas de innovación, que yo digo son muy caros, ¿eh? Es decir, ahora tenemos la defensa que nos vamos a hinchar a gastar dinero. Joder, hagamos proyectos de país en defensa, grandes proyectos, donde juegue todo el mundo. ¿No? Esto no va para las telefónicas, las Iberdrola, no. Ellas también pueden jugar, pero esto va para las empresas que no sean estas tan grandes, para las pymes, para las startups que sean capaces de terminar este tema. Y yo me callo. Muy bien. Bueno, yo hacía antes referencia a los Robinsones porque son aquellos que realmente estamos fallando a la hora de llegar a ellos, de implicarles y de que tomen parte también en ese tipo de... No necesariamente todos tienen que jugar a todo, pero en estos grandes proyectos de país a los que hace referencia Felipe, que yo siempre los visualizo como si fueran un gran paraguas bajo el cual luego van cayendo líneas que son aquellas dentro de las cuales salen los proyectos. Y esos proyectos, pues unas veces se financian con un dinero, otras se financian con otro, otros con una convocatoria, otros con una compra pública innovadora, pero son iniciativas que dentro de una línea le permiten a una empresa planificarse, dedicarse y en última instancia apostar. ¿Por qué? Pues porque la innovación, que es en el fondo de lo que estamos hablando aquí, curiosamente y sin haber buscado la rima, implica la asunción de un riesgo. Y ese riesgo que tiene que asumirse no siempre es muy bien llevado desde el sector público. Y es lógico. El sector público, especialmente en Europa, que es tremendamente garantista y que lo buscamos garantista porque nos protege, tiene algunas incomodidades a la hora de trabajar en entornos innovadores. Y eso lo primero que tenemos que hacer es entenderlo. Y tenemos que entender a todas las piezas de ese ecosistema. Y dentro de ese ecosistema, desde Madrid, es muy difícil llegar hasta el detalle de la última empresa, y ahí es donde yo creo que podemos poner mucho en valor, haciendo, como ha dicho Felipe, cada uno lo suyo en su especialidad, pero sin que eso signifique que cada uno está haciendo la guerra por su cuenta, sino que podamos disponer de un rumbo que lo marquéis vosotros desde esos programas y apoyando las líneas de trabajo a las que podemos nosotros seros útiles para que nos pongamos a trabajar, no haciendo la guerra por nuestra cuenta, sino todos en la misma dirección y de una forma coordinada. Sí, bueno, por apuntar algunas de las cosas que han estado diciendo aquí, también es verdad que
que mucha de esta coordinación quizás lo que se hace es a nivel de los socios comunes que compartimos, es decir, todos los centros tecnológicos están en un parque tecnológico y todos ellos están en uno o varios clústeres. ¿Qué ocurre con eso? Que muchos de esos objetivos comunes ya es que ni siquiera hace falta que los coordinemos a nuestro nivel, sino que dentro de cada una de las asociaciones o dentro de cada una de las redes tienen un papel definido. Yo creo que en todos los temas de coordinación, bueno, tampoco digo nada nuevo si digo que lo que tenemos que hacer es intentar promover que cada uno haga lo mejor que puede, lo que sabe hacer, y que no todos tienen por qué hacer lo mismo ni saben hacer lo mismo. Y sí que hay margen de mejora en cómo nos relacionamos, digamos, las agrupaciones que hacemos de paraguas de esas distintas entidades. Yo creo que a nivel individual sí que hay una buena coordinación. Yo cuando hablo con cualquier centro, por aquí hay unos cuantos, todos ellos están muy concienciados con los problemas como centro tecnológico, pero también están muy concienciados de cuando están en un clúster a qué se tienen que dedicar o de los problemas de las empresas dentro de un parque tecnológico. Pero es verdad que ese mínimo común que tenemos entre los tres, y podríamos hablar también de plataformas tecnológicas, podríamos hablar de más gente, necesitaríamos un punto, un terreno o un timón que nos llevase en una dirección más concreta. Ahora mismo sí que estamos haciendo un poco las líneas por nuestra cuenta y yo creo que hay un margen de mejora a nivel, sobre todo de las agrupaciones, pero aún así creo que hay mucha más colaboración y mucho más ecosistema del que parece si lo vemos individualmente. El ejemplo de CDT a mí me parece un buen rumbo en el sentido de que en su nuevo plan estratégico el tema de los ecosistemas está muy presente y yo sí creo que es uno de los, bueno, porque además nos lo están demostrando en el último año. CDT creo que va a apostar mucho por el tema de ecosistemas. Ya está aquí su presidenta para si se desvían un poco darle un cambio, pero me refiero que sí que hay una orientación a fomentar esa cooperación. Pero es verdad que muchas veces, sobre todo a nivel de las organizaciones que gestionamos a estos centros, pues es más complicado porque al final cada entidad tiene sus propias idiosincrasias y sus propias necesidades. Déjame que os haga un comentario. Vamos a ver, un comentario genérico. En los países donde la innovación funciona mejor que aquí, que son unos cuantos, ¿no? Las empresas no quieren subvenciones. No quieren. Las empresas quieren contratos. Y aquí hay algunos empresarios, vamos, seguro que nadie está en desacuerdo conmigo. El problema es también un problema de gestión de esos contratos con las normas que tenemos de Europa, etcétera, etcétera. Europa está cambiando, también en este discurso. La compra pública innovadora, por ejemplo, es un elemento de compras, de compra. Pero yo creo que tenemos que subir el listón. Cuando digo contratos con propósito de país, no, es porque he cogido un aire tuyo. No es cuestión de convocatorias, puedes hacer convocatorias, pero convocatorias a largo plazo. Una convocatoria de 1, 2 años, 3 años no es suficiente para desarrollar grandes proyectos del país. Necesitamos proyectos a 10 años. Es que me viene fantástico lo del presidente esta mañana. Es decir, esto del cambio climático, como lo quieras llamar, esto no es un proyectillo o 10 proyectos o que se pongan 100 millones sobre la mesa. A lo mejor hay que poner 3.000 millones, porque si no, vamos, poco podremos hacer. Y en un proyecto a largo plazo, no a 2 años, a 3, a lo mejor a 10, a 15. Es decir, proyectos de país, que sean elementos de transformación del país. Yo me estoy refiriendo a este tema. Lo que hay, es fantástico, las misiones del CDT y todo esto, oye, fenomenal. Esto es lo que nos da incluso un valor relevante para no bajar más en nuestro ranking, que ya son malos. Eso nos da la posición del CDT y creo que es un elemento diferencial. El tema de la transferencia es peor, porque nos da menos puntos en el scoreboard que ha hecho la Unión Europea. Si nosotros estamos el 15, lo que llaman ellos sistema, escucha Teresa, sistema, no sé cómo lo llaman, sistema de investigación atractivo o algo así, estamos el 14. Fíjate lo que os digo, es decir, que no es que ahí estemos el 5, el 10, estamos el 14, estamos al mismo nivel. Una reflexión es importante en este tema. Por eso la innovación no debemos solamente ligarla, que hasta ahora el modelo del país,
ha sido muy ligarla a la investigación, sino liguémosla a proyectos innovadores, que esto es lo que yo veo que ha pasado en el mundo. Mira, y me callo, de verdad, porque si no me da algo. Hace 35 años o 40, que tú que eres más joven no lo sabías, yo lo he vivido. España era el 6º país del mundo en PIB absoluto. Ahora estamos el 14 o el 15. Si tú analizas todos los que nos han pasado pues, 10 o 8 o 9 países, el elemento diferencial de que por qué nos han pasado es la innovación. Y esa innovación no solo es innovación en el sentido genérico, políticas de Estado de innovación en el desarrollo y construcción de un país. Los chinos es un ejemplo, pero no solo los chinos, los canadienses, bueno, hay un montón de países que nos han pasado en ese sentido. Yo lo que veo es que tenemos que elevar nuestras ambiciones de innovación. Y Teresa dice, joder, vaya follón me está metiendo el Felipe aquí con lo que dice. No, pero que tenemos que aspirar a eso, Teresa. Es una aspiración como país y nosotros tenemos la obligación de decirlo. Los organismos intermedios, eso ha funcionado muy bien, curiosamente. Ha funcionado bien, los parques, las infraestructuras han funcionado fenomenal. Los centros, bueno, no quiero ni contarte, a pesar de las penurias de los temas. Los clústeres todavía más se han desarrollado y de una forma que, sin embargo, los clústeres lo que más quiere la Unión Europea con respecto a estas cosas. No quiero, pero estamos ya, somos fuertes, tenemos potencia. Hagamos las políticas de este país de innovación, ayudemos al país a hacer innovación. Pero eso tiene que pasar desde la política de innovación. Y yo digo, el CDTI es lo que nos salva de muchas cosas, y el CDTI, y yo no doy, que no es que te dé la coba, Teresa, pero es verdad que bueno, por eso es que parece que lo digo, joder, porque del CDTI hablo bien, ¿no? Hablo bien del CDTI, aunque su scope, es decir, su elemento con el que trabaja es muy pequeño en este país. Si solo tiene, Mac me lo ha dicho a mí, no sé, 5.000, 6.000, 7.000 empresas, es muy poco con respecto a lo que es el ecosistema de innovación español. ¿Cómo el CDTI puede alcanzar más empresas? Lo está intentando hacer. En el Consejo Asesor están los parques, están los centros, está todo el mundo. Pero tenemos que llegar a muchas más empresas y no sé, ahí sí que ya digo yo, no sé si los programas del CDTI son los adecuados para ampliar digamos, el horizonte sobre el que trabajan. Yo también quería añadir que todo esto de la coordinación, de crear ecosistemas, está también muy bien a nivel de los agentes de innovación y de I+D+I, pero que también tenemos que tener en cuenta el peso que tiene la I+D+I dentro de la política global española. Es decir, nosotros lo sufrimos mucho porque con esto de que no somos ni empresas porque somos sin ánimo de lucro, pero tampoco somos organismos de investigación porque somos de naturaleza privada, pues dependiendo a qué ministerio vayas, pues si estás en industria te tratan como una empresa, si estás en otro ni siquiera te consideran, y muchas veces estas políticas que tú lo sabes, que también hay una voluntad de coordinarse entre diferentes ministerios en políticas de innovación, queda muy bien en el papel, pero a la hora de la verdad, cuando vas a generar un proyecto, nosotros, por ejemplo, como centros tecnológicos, tenemos muchos problemas para ir a agricultura, a industria, y ya no hablo de Hacienda, o sea, si hablamos de Hacienda ya me caigo de espaldas, pero lo que quiero decir es que también hay una parte de coordinación de políticas de innovación que vaya más allá del propio Ministerio de Ciencia, que puede lo que puede ahora mismo y el peso que tiene es el que tiene dentro de los presupuestos. Yo por un minuto por concretar lo que te decíamos antes. Si cada uno de forma espontánea estamos teniendo una colaboración activa y eficaz, nosotros te podemos aportar. Me fijo en la convocatoria de ayudas a clústeres porque al implicar a los clústeres y hacer que cuanto mejor salga la convocatoria, mejor le va al clúster, obtienes una eficacia y una eficiencia en el gasto público elevadísima. Imagínate si a nosotros nos ponemos todos los organismos intermedios en fila y os podemos aportar la capilaridad de la cual tenemos potencia. Bueno, yo la verdad es que de verdad que yo soy una creyente en esta colaboración, y algunas de las cosas que habéis dicho, o sea, a mí me gustaría poner ejemplos de algunas, a lo mejor lo consideráis intentonas, esto no ha funcionado, tal, pero hay algunos sectores en los que quiero decir
que está funcionando. Por ejemplo, bueno, que son los PERTEs. En España se ha hecho una priorización y en un momento dado se ha dicho vamos a elegir 12 temas en los que vamos a invertir la gran parte de los fondos europeos, ¿no? Bueno, con mayor o menor dificultad, coordinación, lo que queráis. Nos hemos coordinado los ministerios. En los PERTEs tenemos, yo coordino el PERTE aeroespacial ahora, y en el PERTE aeroespacial tenemos unas reuniones con todos los ministerios participantes y luego tenemos una alianza donde está el sector público, el sector privado, están allí todos y no sé, hay empresas internacionales en el ámbito aeroespacial que se están instalando en España. O sea, hay una empresa finlandesa súper innovadora que podía haber elegido cualquier país de Europa, pero ha decidido venirse a Paterna, ¿no? Al parque de Paterna. Perdona. Sí. O sea, esto es solo un ejemplo, pero hay desarrollos que no se hacían o que se estaban haciendo en otros sitios que se están empezando a hacer en España. ¿Por qué? Porque hay una voluntad y hay esta coordinación que vosotros decís. Y yo creo que eso es muy importante. Ahí los clústeres, por ejemplo, nos ayudan mucho. El clúster aeroespacial andaluz, por ejemplo, es súper fuerte, nos ayuda muchísimo, ¿no? Yo creo que en ese sentido, esos grandes proyectos, bueno, o sea, ha habido una intentona con los PERTEs, hubo una intentona con los, bueno, y digo intentona, para mí, algunas son éxitos, no son para nada fracasos, pero esto lo podemos ver de distintas maneras. Por ejemplo, una colaboración entre administraciones a través de los planes complementarios, que ahora vamos a mejorarlos o vamos a intentar dar un paso más, ¿no? Sacarlos de la ciencia más y llevarlos a un paso más allá, a través del CEDETI, precisamente con los planes complementarios de transferencia que llevan entre la directora general y el CEDETI, o la dirección general y el CEDETI, y yo creo que eso, bueno, vamos a ver si los instrumentos nos funcionan. Quiero decir que luego, ¿con qué chocamos? Con los regímenes de ayudas de Estado que son complicados y que esto Europa se lo está replanteando porque se está dando cuenta qué es lo que pasa, pero también tenemos que tener cuidado con eso, porque si no, todas las empresas que serán ganadoras serán las de los países que tienen mucho dinero para darles dinero. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque esto es el yin y el yang. La segunda cosa que nos encontramos, bueno, con una ley de subvenciones que está muy orientada a grandes proyectos de grandes infraestructuras y peor orientada a la I+D. ¿Qué le vamos a hacer? Esto, como no hay nadie de mi gabinete, lo puedo decir, porque cuando tengo a los del gabinete me hacen señas de no puedes decir eso. Bueno, pues yo lo digo porque es verdad, esa ley de subvenciones no es una ley óptima para el desarrollo de la I+D. ¿Qué le vamos a hacer? Y por último, para terminar, pues yo os agradezco bueno, lo que decís del CEDETI, por supuesto, y lo tenemos identificado, eso que tenemos que ampliar por los dos lados. Hay que ampliar por el lado de las empresas pequeñas. Bueno, sabéis que hay una, no sé si lo ha llamado MAC así o me lo he inventado yo, pero hay algo que quiere hacer, que es mi primera APR, ¿no? Que esto. También quiere que otra cosa que está haciendo el CEDETI es que las propuestas de los proyectos que en subvenciones no son exitosas, directamente ya están evaluadas y se evalúan y si te interesa te doy una APR. Entonces, digamos, también sacarle eficiencia al sistema, porque el CEDETI está que no puede más, o sea, es que ya no puede hacer una cosa más, ¿no? Y luego, sobre la coordinación entre ministerios, también me gustaría destacar un ejemplo que también ha salido aquí, que es el ejemplo de las actividades de seguridad y defensa. Estamos teniendo una colaboración excepcional con el Ministerio de Defensa. Excepcional, quiero decir, porque bueno, nosotros llevamos la parte del desarrollo tecnológico de todo ese sector, que es muy complejo, pero la relación que estamos teniendo con el Ministerio de Defensa es de verdad muy, muy buena. Y eso es un plan a 10 años, por ejemplo. Ese plan que se quiere hacer, eso no puedes pararlo, hacer ahora 10.000 millones y el año que viene 0, porque si haces eso no has hecho nada, claro, no sirve para nada, es una ola que se retira, ¿no? Y entonces yo creo que en eso estamos así. Me gustaría, para terminar,
que hicierais, aparte de este desideratum, que mirarais un poco al futuro, ¿no? ¿Dónde os veis? ¿Qué queréis hacer? Y si tenéis alguna petición concreta, encantadísima. Como Felipe sé que la tiene, pues, ¿no? Que tú querías decir, tienes una petición que vienes a hacer. Mira, primero, que se está avanzando, es verdad. Mira, los PERTES, estamos aquí en Ametic, es una evolución de los macroproyectos tractores de Ametic. ¿Qué es lo que pasa? Que una buena idea se va transformando. Los PERTES siguen siendo una buena idea. La ejecución, yo no hablo. No hablo, quiero decir, pero que es así. Es decir, como una buena idea... No, pero que no, que hablo en general, Teresa, que lo que tú has dicho lo resumo totalmente en este tema. Es decir, yo no digo que no avancemos, lo que digo que hay que avanzar más rápido, porque los demás nos están comiendo. Y del 15 bajaremos al 18, bajaremos no sé qué, y nos quedaremos mirando la luna. Es decir, hay que correr en innovación, hay que correr. No vale, y eso no sé, este es el deseo que de alguna forma quiero transmitir, digamos, al gobierno, que la innovación es la clave. Yo no tengo la conciencia de que ningún partido político, fíjate lo que estoy diciendo, tenga la innovación como un elemento de referencia, que es como yo lo veo, pero vamos, lo veo yo, que soy un matado, quiero decir, que no pinto nada, pero que es un elemento de gran valor y que hay que correr. Y he dado ideas de donde hay que correr. Creo que solo con poner a los organismos intermedios en una misma dirección para desarrollar políticas públicas, no para hacer lo que queremos hacer nosotros, por eso ya lo hacemos. Y además, digo que eso no cuesta mucho, no cuesta casi nada, porque nosotros en general pues, nos movemos sin financiación. Para hacer los proyectos tienen más los clúster y los centros, pero los temas de coordinación son muy baratos, crear algún proyecto concreto. Nosotros sabes que desde los parques, y eso es lo que yo quiero porque el parquetazo que hicimos en el año 2000 ha sido, a pesar de la problemática que ha tenido el gobierno con, digamos, más bien los abogados del Estado y todo, por, digamos, las deudas que ha podido tener algún parque, como tú sabes, pero sin embargo es el proyecto más relevante que se ha hecho en España en base a créditos. Esto lo digo yo y puedo daros a los que queráis digamos, los resultados de esa inversión en créditos que hemos tenido, es verdad, en algún caso, unos temas que han tenido algunas universidades, fundamentalmente la capacidad de devolver el dinero. Pero yo lo que le pido a Teresa, y se lo pido aquí en público, porque la verdad es que lo he dicho en público, es que nos ayude a los parques a relanzar las infraestructuras, a ponerlas en orden, que son ya edificios viejos, a hacer nuevos edificios que nos permitan hacer más laboratorios. Y además también se lo pido, que se le pidió más, como tú sabes, y sobre todo a Teresa y a Lisa, que queremos créditos. Quiero decir, que no queremos subvenciones, que esta es un poco la clave del tema, que es donde el Ministerio de Ciencia e Innovación tiene su gran defecto a la hora de ejecutar presupuestos, como sabemos todos. Entonces, esto es una petición cariñosa, en el sentido de que podamos, nos podéis hacer caso. Os ayudamos a gestionar el presupuesto, nos ayudáis a desarrollar nuevas infraestructuras y ayudamos a desarrollar el país. Pues yo me subo a lo que ha dicho Felipe, y simplemente por ser muy práctico te voy a pedir una cosa muy práctica, ya que estamos en el turno de peticiones. Y es una cosa que le pido siempre a los ministerios con los que trabajamos, y es que nos llaméis. Llamarnos una vez al mes, una vez cada 2 meses. Si en el mundo de los parques, en el mundo de los centros, en el mundo de los clústeres, tenemos gente que lleva decenas de años trabajando todos los días, enfrentándose a problemáticas, que lo vamos a hacer de una forma absolutamente desinteresada porque trabajamos a favor de nuestros respectivos sistemas, y os vamos a dar nuestro más sincero punto de vista. Y nos vais a hacer preguntas concretas y nosotros vamos a responder las preguntas que vosotros nos hagáis. Y luego, con lo que nosotros contestemos, hacéis lo que queráis.
pero no dejéis de llamarnos, porque muchas veces se pierde la perspectiva desde un sitio cuando uno no está con los pies en el suelo. Nosotros entendemos perfectamente lo que pasa en vuestro lado y somos capaces de aportaros un punto de vista diferente a la hora de conformar todos los programas que conforméis. Yo remato, en el contexto de la innovación, de la ayuda a las empresas, etcétera, etcétera, yo sí pediría una apuesta decidida por un mapa de infraestructuras tecnológicas en España. Es un tema que sabes que en Europa se está moviendo también, sabes que la idea es que para el próximo programa marco haya un programa parecido, pero ahora mismo lo que tenemos es un programa de infraestructuras científico-tecnológicas que son mucho más científicas que tecnológicas, como todo el mundo sabemos. Y necesitamos imperiosamente un mapa de infraestructuras tecnológicas que ayuden a todas esas empresas a tener una zona, un sandbox de testeo de una tecnología, a probar qué grado de escalabilidad tiene la tecnología que está desarrollando, etcétera, etcétera. Ya no digo quién lo tiene que gestionar. Eso, por ejemplo, sería una parte en la que podríamos coordinarnos perfectamente los tres. Pero yo sí te pediría que desde el Gobierno de España se apostase por unas infraestructuras tecnológicas, al menos al nivel de las científicas que tenemos ahora mismo en España. Y luego ya, por terminar, perdóname solamente, hemos estado hablando aquí de CEDETI mucho, pero aquí hay otra agencia de investigación, que es la Agencia Estatal de Investigación, que también tiene herramientas de apoyo a la innovación y que para mí es sospechoso que nadie la haya mencionado. Yo creo que también tenemos que intentar que haya que vean con más cariño todos los programas de innovación y todas las problemáticas que tienen las empresas y otras entidades a la hora de ir a determinados proyectos de innovación dentro de la Agencia Estatal de Investigación. O directamente que esa parte de innovación que se pase a una verdadera agencia de innovación como puede ser CEDETI, que también sería otra solución. Pero yo creo que son dos temas que si nos puedes ayudar, y ya remato con que yo sí creo que hay que cambiar la ley de subvenciones, a ver si la podemos entre todos hacer algo. Bueno, pues muchas gracias. Yo me apunto aquí todas las cosas. O sea, son cosas que hemos hablado muchas veces y yo creo que, desde luego, nosotros estamos en la labor, o lo que sí intentamos, desde luego, es llamaros, hablar con vosotros y todo eso, porque creo que aprendemos mucho de vosotros, ¿no? Estamos además muy en línea, quiero decir, en esa parte de las infraestructuras tecnológicas. Bueno, la posición del país como Estado miembro ha sido esta y además nos habéis ayudado mucho a hacerla. Y en el borrador del 10º programa marco que vemos, que no sabemos a dónde acabará, hay un cuarto pilar en el que las infraestructuras científicas y tecnológicas van a tener ahí una cabida, digamos, van a tener una posición muy relevante, ¿no? Yo creo que esto es muy importante para España. Y os agradezco muchísimo vuestra participación. Yo creo que no tenemos tiempo, ¿no? O sí tengo tiempo para que alguien pregunte algo. Tenemos 5 minutos. Vale, pues alguien... sí, claro, digo. Estáis todos sentados. Me encargo. Gracias. Enhorabuena a las presentaciones que nos habéis hecho. Y la pregunta un poco iba dirigida en lo siguiente. En España tenemos 160.000 empresas. De las 160.000 empresas, que la mayoría, 99% son pymes, se considera que la media tendrían que ser unas 75.000 empresas las que tendrían que innovar para estar en la media europea. De esas 75.000 solamente tenemos unas 35.000 que son innovadoras activas y realmente que estén declaradas como innovadoras, porque sabéis que según el último scoreboard uno de los problemas o una de las cosas que tenemos que mejorar entre todos es la I+D en inversión privada, que no quiere decir que las empresas tengan sino que tenemos que ayudarlas a que las empresas inviertan. Solamente están invirtiendo unas 25.000. CEDETI habéis comentado 6.000, 5.000. Hablando con Mac me decía que era su scope de trabajo. Desde vuestros 3 ámbitos, a las innovadoras estoy seguro que llegáis a todas ellas sin ningún problema. ¿Qué hacemos con las durmientes? ¿Qué hacemos con las no activas? ¿Qué podemos hacer ahí? Pues la verdad que ¿qué hacemos? Intentar que haya más innovación. Eso así dicho es gratis, ¿no? Es decir, se dice y ya está. La innovación es un proceso complejo. Las empresas
innovan por obligación, no suelen innovar porque les guste, porque la innovación es riesgo y el riesgo, el tema del fracaso es importante. Por eso hay que incorporar a las empresas que innovan, empresas que no innovan. Es decir, en este elemento de simpatía poder aumentar, porque las empresas que no innovan van a desaparecer. Todo lo digo así de tajante. ¿Cuándo? No lo sé, pero van a desaparecer. Entonces, lo que hay que intentar concienciar es que la innovación es una necesidad para ir para adelante. El problema es que la innovación tiene riesgo. La única forma de quitar ese riesgo es que participen en proyectos públicos donde el riesgo de la innovación lo soporta el sector público. Esto es lo que yo decía, que no quieren subvenciones, que quieren contratos. Si tú a una empresa que tiene un nivel de innovación pequeño y le quieres innovar y le pones en un contrato que le puede desarrollar, hacer más innovación, lo hacen, seguro. Ahora, si ella por sí misma tiene que innovar, pues no lo hará. Yo voy a ser muy práctico otra vez. Yo soy hijo de un inspector de Hacienda y tengo muy buenos amigos que son brillantes tecnólogos, empresarios que tienen su empresa en el parque y que son Robinsones, como aquel que galvanizó el tanque aquel y se puso a... No te acerques a mí, no quiero saber nada. ¿Por qué? Porque la mitad de las veces que hablo con él, ¿qué tal estás? Pues aquí estoy en mi enésimo conflicto con Hacienda. Es decir, una simplificación administrativa y una racionalización de la burocracia podría ayudarnos a aflorar un volumen muy importante de innovadores tecnológicos atrincherados a favor de las dinámicas que se incorporarían a estos proyectos de país. Bueno, al final lo que podemos hacer es acompañarles en esas barreras de entrada que para ellos son insalvables y que con la ayuda de otras entidades que ya han pasado por ahí, pues puede funcionar. Nosotros tenemos algún estudio hecho a nivel de ARTO de la Asociación Europea donde en los proyectos que financia la Unión Europea del programa Marco, cuando no hay centros tecnológicos, más o menos la participación empresarial es del 28% en el consorcio y cuando hay centros tecnológicos es del 37%. Es decir, a lo que vamos es que solo es más complicado, pero si te llevas a alguien de la mano, si te hace prospectiva de lo que te va a tocar hacer porque sí o sí vas a tener que pasar por esa tecnología y si te explica cuál es la ventanilla exacta de CEDET y dónde hablarlo y si resulta que te lleva a un proyecto europeo, lo que dice Felipe, que empezamos desde la parte pública hasta que ya se sienten con fuerza suficiente como para seguir. Pero es un proceso muy gradual y que no se puede hacer de un día para otro, pero es ir empezando a hacer que se pierdan esos miedos, esas barreras de entrada y eso es mucho trabajo de pico y pala, de evangelización y de trabajar con ellas en el día a día, indudablemente. Sí, yo también en esto estoy de acuerdo. Y creo que también una de las cosas que antes ha dicho Felipe sobre los países más innovadores, sus países súper innovadores tienen alguna característica que quizá aquí nos falta, y es que las empresas, las grandísimas empresas tractoras son muy innovadoras. Y aquí nuestras grandísimas empresas son comerciales, son bancarias, son otro tipo de empresas, ¿no? Pero claro, esto es Suecia o esto es Alemania o esto es otros países como eso. Pero bueno, con esto terminamos y... ¿No, Isabel? Con esto hemos terminado. Si alguien tiene algún comentario, bueno, nada, muy bien, muchas gracias. Felipe, la foto. Joder. Felipe le encanta. Vamos a dar paso al tercer panel, por favor. Rogamos 1 minuto de su atención.
Como nos ha comentado Teresa, es fundamental impulsar la participación de los parques científicos, de los centros tecnológicos y también de los clústeres para mejorar el posicionamiento de España en los rankings internacionales. Para complementar esta visión, en nuestro tercer y último panel vamos a analizar cómo las entidades públicas contribuyen a la mejora de las métricas de innovación. Para ello, damos la bienvenida a José Manuel Ezeta, presidente de la Comisión de Innovación y Emprendimiento de AMETIC, junto con 3 panelistas de instituciones públicas que están estrechamente vinculados con el apoyo y el fortalecimiento de la transformación digital de las empresas y también con la formación en habilidades digitales. Damos la bienvenida a los panelistas del señor Víctor Rodrigo, director de Dominios, Sistemas y Key Digital de Red.es, Rocío Castrillo Cancela, directora de Emprendimiento y Estrategia de ENISA, y Diego Crescente, director general de EOI. José Manuel, los dejo en tus manos. Bueno, buenas tardes. Enhorabuena por quedaros a la última parte, porque es siempre donde tenemos el reto de, digamos, de llegar a cumplir las expectativas. El resto ya es historia. Antes de centrar el tema, quería referirme precisamente al título, ¿no? Porque puede ser un poco, puede confundir, ¿no? Y me gustaría reformularlo, ¿no? Para que veáis la lógica que subyace a todo el programa que os ha llevado a venir aquí hoy. Se habla de la administración pública y el impulso a la innovación. Es verdad que las instituciones son portadoras de historia, esto, los sociólogos hablan de esto. El reto que tenemos aquí es demostrar que las instituciones también son creadoras de futuro. El programa, como veis, está muy bien diseñado. En una primera parte se abordaban los actores del ecosistema, ese fue el objeto del primer panel, con un lugar destacado a empresarios y a emprendedores. En el segundo panel se habló más de los facilitadores, ¿no? Los que están en la transferencia, en la colaboración, la coordinación. Aquí vamos a hablar más de los conductores del cambio, que son instituciones en las que están personas concretas. Por tanto, me parece que un título más afortunado sería Emprendedores públicos en el impulso al ecosistema digital. Porque hablamos de eso, hablamos de entidades que son públicas, que tienen esta voluntad de cambiar las cosas. Innovar significa cambiar lo que haces o hacer algo radicalmente nuevo. Y entonces os agradezco mucho que aceptéis este reto. Por supuesto que este programa encaja en el conjunto de actividades. Ya me referiré al final a otro debate que hay el miércoles, que también conducirá la Secretaria General de Innovación y al que nos referiremos. También mañana por la tarde se hablará del impulso a la innovación desde las entidades públicas, etcétera, ¿no? Para centrar el tema, entonces, como digo, tenemos que hablar de eso, de emprendedores públicos, porque emprender significa asumir la actitud para cambiar, no solamente crear una empresa, también se puede ser emprendedor político, o sea que, digamos, es una facultad. Bueno, entonces, ¿de qué no hablamos? No hablamos del Observatorio Público de Innovación al Sector Público de la OCDE, donde se aborda precisamente eso, la administración pública y la innovación, en su función, digamos, pública, cómo se puede innovar. No hablamos tampoco de agencias específicamente de innovación, es el objeto de Nesta, un think tank con el que colabora Cotec y que tiene un trabajo ya de hace unos años de cómo trabajan las agencias de innovación. Es un trabajo interesante porque plantea una taxonomía de las agencias de innovación en el mundo, empezando por DARPA y muchas otras, ¿no? DARPA, a quien hay que tener presente ahora en esta etapa de, digamos, de la seguridad y la defensa en Europa. Hablamos más, como decía bien la secretaria, de ecosistemas y de clústeres. Claro, ¿quién es el profesor referente? Los estudiantes, ¿no?, de la Autónoma, donde yo doy clases desde hace poco, Michael Porter. Entonces, Michael Porter, el diamante de la competitividad, pues se le critica porque se olvida de algunos factores. Primero, la suerte, porque claro, algo de eso hace falta. Segundo factor, la administración, los gobiernos, ¿no? Entonces, bueno, y ya sabéis que Porter, después del diamante, precisamente plantea la visión de los distritos, los clústeres de innovación, donde incorpora las administraciones que llama entidades de frontera y este otro factor, como digo, de la, digamos, sencillamente de la suerte, ¿no?, del azar o de la fortuna, ¿no?, en la que uno se pueda plantear. Bueno, así que ya digo, os doy la bienvenida y las gracias por
asumir este reto. Hablamos de Víctor Rodrigo, que es una persona clave en Red.es, ingeniero. Yo tuve la fortuna de verdad de colaborar de manera muy cercana, o mejor dicho, de tener digamos, la oportunidad de trabajar contigo, Víctor. Venías de Bruselas en ese momento y he visto en tu currículum que ya son 25 años, o sea que innovando todos los días, ¿no? Esto tiene mucho mérito en una entidad que es ejemplar, que hace compra, hablaba Felipe, grandes proyectos, no solo subvención, compra, una entidad que sabe licitar, que es Red.es, y es una entidad fantástica. Yo ya digo, tuve la ocasión de estar un par de años y desde entonces pues has hecho programas de formación en IS, en fin, un gran elenco de cosas, y tú hablarás de lo más interesante, ¿no? Que es lo que habéis hecho ya, el kit digital, y otras cosas que seguro que nos puedes compartir hoy de lo que estáis ya pensando. Diego Crescente, que es de flamante nuevo director general de la EOI, me decía preparando esto que es el primer panel público, o sea, la primera, y te agradezco doblemente que además vienes y te vas hoy porque tienes un compromiso, pero bueno, Diego tiene también una trayectoria larga en funciones de estrategia, en la innovación, en la industria, trabajando en el Ministerio de Industria y también en el Ministerio de Exteriores, y previamente en el sector privado también, ¿no? Más consulting, en Renfe, etcétera. Así que, bueno, y ahora pues me trasladabas el compromiso, lógicamente, que tienes, ¿no? Con la dirección general que se te encomienda, y también de impulsar algo de lo que estoy seguro podremos hablar, que es el Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial. Se hablaba de proyectos de propósito país, etcétera. Eso es un buen lugar para plantearse ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es una iniciativa reciente de la EOI. Y por último, Rocío Castrillo, que es directora de Emprendimiento y Estrategia de NISA, también con una historia en la Universidad Autónoma, que empieza, ¿no? Luego la Politécnica, la Universidad de Sussex, donde está SPRU, que es el centro referencial en el mundo de innovación, o de políticas de innovación, de las que ya hemos hablado, 15 años en ENISA, y ahora directora ejecutiva de Emprendimiento y Estrategia. En fin, participaste también en el plan de recuperación, el diseño desde Presidencia del Gobierno, y también en el Horizonte 2020, desde FECIT, y empresas privadas como IBM y Repsol. Bien, hablo yo de vosotros primero porque ya digo, así os libero de tener que decir mucho más de quiénes sois, ya tenéis a todo el mundo impresionados, pero ahora os tocará participar al auditorio, digamos, de lo que estáis haciendo, lo que vais a hacer. Para eso os quería plantear quizá 2, 3 turnos de preguntas y respondéis, si os parece, en el orden que creáis oportuno, ¿no? A quienes siguen estos temas de innovación recordarán el círculo de Sinek, que habla del por qué, del cómo y del qué, y que tiene que ser en este orden, ¿no? Que empieza con el qué y luego va al cómo y luego se pregunta para qué, pues ya por el camino quizás se ha perdido, ¿no? Así que bueno, teniendo esto en mente, el círculo dorado de Sinek, me gustaría que empezarais un poco planteando, quizá para todo el mundo, porque no todo el mundo conocerá las 3 entidades, digamos, cuál es la misión, cuáles son las iniciativas emblemáticas a los que, si hablamos, como apuntaba Isabel al principio, de transformación de los negocios y habilidades directivas, que son temas que tocáis las 3 entidades, cuáles serían, digamos, cuál es la historia de Red.es, cuáles son las iniciativas emblemáticas y en definitiva, lo que estáis más orgullosos, se podría plantear. Bueno, no es una pregunta porque todos los programas son buenos, pero algunos que os parezca que son más, digamos, representativos, ¿no? del espíritu y de la cultura que estáis impulsando. Víctor, si te parece, o bueno, en el orden que queráis, vaya. Bueno, como quieras, venga, Víctor, vamos a en este orden. Bueno, pues arranco yo. Parece que hoy estamos indecisos. Para empezar, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos por elegir este panel, que era el más apartado, no por ello es el menos interesante, para nosotros los que estamos aquí seguramente el que más. Y muchísimas gracias para los que a lo mejor se incorporan hoy, después de las vacaciones. Siempre un 1 de septiembre es un día especial. Los que se incorporan justo hoy en Santander, en vez de la oficina, yo creo que es bien. Es una entrada suave. Me imagino que a 1 de septiembre puede haber 2 moods, ¿no? 2 estados de ánimo. El que viene así un poco desanimado y el que viene con la ilusión de empezar un nuevo curso. En ENISA empezamos con la ilusión del nuevo curso. Por sobre todo lo que me imagino que habéis podido ver, que es el nuevo fondo que arranca ENISA, 303 millones de euros, para lo que es su instrumento estrella, el préstamo participativo de ENISA. Prácticamente triplicamos financiación, auspiciados por el plan de recuperación, que nos hace este boost de dinero extra que nos va a permitir, o que esperamos, gracias también con vosotros, gracias a vuestra ayuda, que esperamos poder
colocar en las empresas no solo startups, sino pymes, innovadora, que esto es muy importante. Muchas veces a NISA se la reconoce directamente solo hacia las startups y la realidad es que hacemos préstamos participativos tanto a startups como a pymes innovadoras. ¿Qué es este préstamo participativo? Para el que quizás conozca NISA un poco menos, es un tipo de préstamo que se hace sin avales ni garantías, es decir, creo que en la mesa anterior mencionaban lo que es el riesgo que asume una empresa cuando realmente se embarca en este tipo de proyectos innovadores. NISA, en este sentido, no pide avales y garantías, ofrece una cofinanciación, normalmente una mitad que viene de una financiación privada y la otra mitad que se ofrece a través de estos préstamos para, como hemos hablado muchas veces, repartir el riesgo. Qué difícil a veces es movilizar financiación de la banca más tradicional cuando estamos hablando de este tipo de proyectos con unos periodos de maduración muy largos, que a veces requiere un capital muy alto. En el caso de NISA, la financiación puede ir desde 25.000 hasta 1,5 millones. Tiene unos periodos de carencia bastante atractivos para lo que es el mercado, lo que sería la banca tradicional. Y bueno, lo que se solicita, se hace un pequeño análisis económico, como no puede ser de otra manera, es este carácter innovador, este proyecto innovador como conjunto de la empresa, no tanto un proyecto particular como muchas veces hace el Ministerio de Ciencia cuando se presenta una subvención, es realmente la empresa apuesta por un carácter innovador, digamos una proyección innovadora a largo plazo. No me voy a alargar mucho en las características técnicas, pero bueno, ENISA, Empresa Nacional de Innovación del Ministerio de Industria y Turismo. Si alguien tiene interés particular en estos préstamos, que luego se aproxime, estaré encantada de darle más datos. Otras actividades que hacemos, sobre todo a partir de la ley de startups, que espero que conozcáis en este foro. ENISA recibió varios mandatos, se situó en este sentido como una de las instituciones que recibe un fuerte mandato dentro de la ley de startups, sobre todo a través de la certificación de empresas emergentes, que abre la puerta a una serie de beneficios fiscales, reducción del impuesto de sociedades y otros, digamos, mejoras en temas administrativos, burocráticos, aplazamiento de pagos con Hacienda, con la seguridad social. La ley de startups a mí me pareció especialmente rica porque lo que hizo, hablando de ecosistemas, que es mucho este foro, lo que hizo es puso muchos ministerios a trabajar, cada uno desde su ámbito, para facilitar lo que es este ecosistema que necesitamos crear, este tipo de empresas tan particulares que tienen unas necesidades tan particulares y que a veces son tan sensibles, unos periodos necesitan muy rápidos, unas roturas de caja de un día para otro, a veces un espacio para los que a veces la administración pública, lamentablemente con nuestros plazos, tenemos pocas capacidades de llegar. En este sentido, ENISA se incorpora con la certificación, con un tipo de visado nuevo, un visado para emprendedores, no nuevo, pero mejorado. Ahí hace la evaluación preceptiva de innovación y escalabilidad para estos proyectos que quieren venir. Bueno, y una serie de detalles complementarios que no voy a entrar también porque estoy segura que los otros ponentes tienen muchas cosas que contar. No sé quién quiere continuar. Muchas gracias, Rocío. Yo lo primero también quería pues agradeceros a la mesa anterior, porque creo que ha sido una mesa realmente valiente y que se han abordado temas pues importantísimos desde el punto de vista de la innovación. Hablabas antes, Felipe, del propósito. Nosotros en una etapa anterior, en la que yo estaba en la Escuela de Organización Industrial, reflexionamos sobre cuál es el propósito de una organización. Nosotros somos muy peculiares, ¿vale? Yo lo avanzaré posteriormente. Pero creo que identificamos ese propósito, simplemente partiendo de una mera pregunta, por aquel entonces eran 128 palabras, y bajándola hasta un máximo de 8. Nosotros conseguimos definir en 6 palabras a qué nos dedicamos. Nosotros formamos talento para un futuro sostenible. Ese es nuestro propósito. Formamos talento innovador, formamos talento empresarial, formamos talento digital. Igual que el panadero hace pan, pues nosotros nos dedicamos a formar talento. Dentro de esa formación de talento, por eso decía que somos un poco peculiares, tenemos 3 ámbitos de actuación. El primero es ser una escuela de negocios, así lo ha sido. Y hoy por aquel entonces éramos la 4ª institución más antigua de España, y cuando digo institución me refiero que mantiene la misma denominación desde 1955,
justo este es el año en el que cumplimos 70 años. Cuando hablábamos antes de propósito, creo que también es muy importante hablar del legado que dejamos al final. Pues hoy lleva formadas casi 200.000 personas en este país. Somos sin duda la primera, además de la primera somos muy buena escuela de negocios y ese es uno de nuestros pilares fundamentales. No por este orden, pero el segundo lo has mencionado anteriormente, ¿no? Es el nuevo Centro de Estrategia y Prospectiva Industrial, donde lo que intentamos ser es un centro de reflexión, un think tank, realmente un foro como este, donde podamos realmente hablar sobre los problemas que acomete nuestra industria. Es de reciente creación, luego me referiré a él con los últimos estudios que hemos hecho. Y el último y el más importante para este evento es nuestra parte como agente de políticas públicas. Quizás este es el más desconocido aspecto que tenemos en la escuela, pero yo os planteo también la posibilidad y la responsabilidad que tenemos nuestros organismos, ¿no? De también innovar en la gestión de políticas públicas. Porque, claro, antes se hablaba un poco de modificar la ley de subvenciones, la ley de contratos del sector público. Bueno, muchas veces, y quiero que os pongáis la chaqueta del gestor público, ¿no? Que es precisamente el tener que innovar con esas herramientas. Claro, si a cualquiera de nosotros nos permitieran modificar la ley de contratos del sector público, pues sí, seríamos más ágiles. Y probablemente la ley de subvenciones seríamos infinitamente más ágiles. Pero no, son las herramientas que tenemos. Dentro de este condicionamiento es donde nuestras organizaciones tienen que innovar. Y lo hacen tanto desde el punto de vista del contenido, con los programas, luego me referiré a un par de modelos que tenemos, y también, por supuesto, a la hora de analizar a nuestro público. Porque hoy en día, ¿quién es el agente innovador? ¿Quién es la pyme? ¿Quién es la startup? Nosotros tenemos programas, tú mencionabas antes, Rocío, quizás el más emblemático, creo, para este evento es nuestro Activa Startup, ¿no? Y ahí realmente lo que hicimos fue intentar innovar en cómo una administración podía destinar directamente dinero a una pyme para que a su vez contratase a una startup. Esto que puede ser tan sencillo en vuestros trabajos, en la administración es un auténtico problema, porque tienes que adivinar cuáles van a ser los sectores en los que puede haber demanda, tienes que adivinar también a qué empresa se va a dirigir esa pyme y a su vez garantizar que el resultado es un resultado tangible que después el Tribunal de Cuentas o absolutamente todo el mundo pueda ver todo el procedimiento. Esa es un poco nuestra labor. Ahí tendremos toda una serie de políticas públicas y de programas públicos, tanto con los fondos europeos como tradicionalmente con el Fondo Social Europeo, donde ahí hemos formado desde hace ya más de 25 años pues prácticamente a todos los trabajadores, que hoy en día tenemos generaciones ya de abuelos, de padres y de hijos y de nietos que han estudiado con nosotros, y esa es nuestra labor, una labor en todos los sectores y en todo el territorio. De hecho, aquí en este centro pues también colaboramos junto con el ayuntamiento, junto con este mismo centro para la formación. Luego, si queréis, nos referimos al resto de... Buenas tardes. Pues yo voy a hablar de Red.es. Seguro que la conocéis, pero bueno, os doy un poco más de profundidad en lo que hacemos, ¿no? Red.es es una entidad pública que estamos adscritos a la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial dentro del Ministerio de Transformación Digital y trabajamos desarrollando programas para ayudar a la digitalización y la transformación digital de nuestra sociedad, ¿no? En España. Así es un claim un poco genérico. ¿Con quién trabajamos? Con las administraciones públicas a nivel ministerial, regional y también entidades locales, desarrollando programas y colaborando con ellos. También para la pyme y el emprendedor y las startups, desarrollamos programas en esas líneas también. Y por último, directamente hacia la ciudadanía, fomentando pues, la formación, el talento, etcétera, ¿no? Además, hay 3 líneas que siempre se nos olvida en Red.es, que hablamos de los programas, que todo lo que ejecutamos, fondos europeos, está muy bien, pero hay 3 líneas en Red.es que se nos olvidan a veces porque están ahí como más, son más cross, ¿no? Que son el ONSI, el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad. Hay informes muy interesantes que salen de ahí. Va a salir ahora uno que estamos haciendo con UNICEF, por cierto, en noviembre, que es el estudio más ambicioso que se ha hecho a nivel mundial sobre cómo afectan las nuevas tecnologías a los jóvenes. Bueno, pues el ONSI
muy interesante. Por otra parte está Rediris, como no, que es la red científico-tecnológica española que conecta a más de 500 entidades, universidades, centros de investigación, etcétera. Y por último, que soy yo el director y joder, no quiero dejármelo, que siempre pasamos un poco de puntillas, que es el Registro Español de Dominios. De hecho, no sé si sabéis que Red.es se llama así porque es el Registro Español de Dominios, Red. Nació siendo el registro de dominios. Ahora ya se ha quedado un poco ahí en una esquina, quizá por ser un poco una commodity, ¿no? Ahora los dominios son una commodity y es verdad que estamos trabajando para darle un poco la vuelta a eso, porque un dominio.es, ahora que estamos en esta época de las estafas y el phishing y el SMS, o sea, pues tenemos que ya lo es en gran medida. Seguro que en vuestra cabeza un .es es algo más serio que un .bingo o un .net incluso, ¿no? Pero tenemos que ir más allá. O sea, .es tiene que ser algo que genere mucha más confianza, ¿no? Estamos trabajando en ello, utilizando herramientas, por ejemplo, de inteligencia artificial para conseguir detectar los dominios. Se utiliza mucho, perdonad que entre aquí, pero eso es algo que me parece muy interesante, el type squatting, ¿no? Es el dar de alta un dominio que se parezca a la hora de escribirlo a Santander con un 3 en vez de con una tal, y .es. Entonces, eso hasta ahora no había políticas de detección e incluso de impedir que se den de alta esos dominios. Y muchas del fraude venía por ahí. No tanto en el .es, pero en otros casos sí. Nosotros ahora lo que estamos haciendo es detectar ese tipo de... y algunos se nos colará, pero estamos detectando mucho y estamos intentando evitar el type squatting. Queremos también, estamos en negociaciones con la UIPO para hacer protección de marca también. O sea, que cuando alguien dé de alta un dominio que se parezca mucho a tu marca, a lo mejor no podemos evitarlo legalmente, pero sí podemos avisar al propietario de una marca que alguien quiere dar de alta un dominio por si quiere emprender alguna acción legal. Bueno, queremos reforzar la .es como, no sé cómo decir, como marca España, ¿no? Entonces eso, que aparte de los cientos de millones, yo creo que nuestra secretaria de Estado ha hablado antes, nuestro director general, no voy a entrar, luego podemos hablar de algún programa concreto, pero sí que poner en valor, 21 años hemos hecho ya y colaboramos, yo creo que casi con todos los que estáis aquí, entidades públicas, privadas, empresas, hemos hecho o vamos a hacer algún proyecto en los últimos años. Muy bien, Víctor. Bueno, pues ya veis, ¿no? Son 3 entidades en las que coincide, ¿no? este compromiso, ¿no? Y la pasión, ¿no? Con la que habláis, que también es muy convincente, ¿no? En la manera en la que apoyáis a los emprendedores, innováis, ¿no? En la manera en la que creáis talento sobre el territorio y en la manera también en la que transformáis los negocios, etcétera. Entonces, para enlazarlo, de hecho, las 3 entidades están relacionadas. Red.es está, si no recuerdo mal, en el patronato. Tenéis una oficina conjunta en ISA Red, o sea que, quiero decir, estáis trabajando, y esto creo que es el leitmotiv de este espacio aquí, ¿no? Que es visualizar, y nos proponíamos esta idea, ¿no? De triangular estos apoyos cruzados para que no se vean como ventanillas separadas, que no lo son, porque muchos de estos programas, de hecho, los impulsáis conjuntamente o tienen una lógica de sistema, que es crear una base de talento para que emprendan, para que finalmente se incorporen a empresas, o, en fin. Eso es un poco el continuo, ¿no? Y desde luego este debate revertirá, como decía al principio, en el día 3 del Congreso para retomar esto con CEDETI, con SET, otras 2 entidades también, ¿no? Bueno, entonces quería avanzar en el debate con vosotros para plantearos un poco retos y oportunidades, ¿no? Nos anunciaba Isabel, ¿no? Ecosistema digital, ¿cómo podemos hacer para impulsar el ecosistema español digital, tal y como lo conocemos, tal y como aparecerá en este mapa dinámico que nos propondrá Cotec antes de final de año con Inetum? ¿Qué pensáis, ¿no? ¿Qué es lo que en materia de empresas y de habilidades, digamos, son los retos, ¿no? Y ahí pues hay una evidencia de los índices que publica la Comisión Europea, que es, digamos, lo que tenemos que hacer, ¿no? En conectividad, en servicios públicos, ya se hizo gran parte del trabajo. Y ligado con esto, si queréis anunciar alguna, tú ya lo hacías, Rocío, pero si queréis anunciar alguna novedad o valorar las iniciativas que habéis puesto en marcha, ¿no? Por ejemplo, Víctor, no sé si tú quieres apuntar algo, ¿no? Del cambio que ha supuesto también para Red, ¿no? La forma de trabajar del kit digital, etcétera, ¿no? Por tanto, retos y oportunidades. Retos para el ecosistema, oportunidades para vuestras entidades de lanzar nuevas iniciativas. ¿Quién quiere ser el primero? Ahora repetimos. Como antes.
Retos y oportunidades, estas son las preguntas más interesantes y más retadoras para los ponentes. Bueno, yo creo que en nuestro caso estamos arrancando, justo hemos estado trabajando en agosto con el nuevo fondo, que era una demanda de nuestro ecosistema, porque lo que nos va a permitir es ser más flexibles. Sabéis que teníamos un presupuesto anual, todos los años firmando un convenio, teníamos digamos siempre un calendario más desordenado, en el sentido que teníamos que esperar a la parte más administrativa. Cambiamos esto, lo que ahora tenemos una oficina abierta 24/7, esto quiere decir financiación disponible para que según vengan las solicitudes, superando las distintas fases de la evaluación, puedan recibir la financiación. Esto, en principio, nuestra idea es que acorte los tiempos, que son relativamente ágiles, tampoco relativamente voy a dejarlo. Nosotros, siempre se puede mejorar y siempre estaremos en ese espacio. Retos para nosotros tenemos, bueno, el tema de apertura en general hacia el ecosistema. ENISA siempre ha intentado, los que habéis trabajado con nosotros, la forma de trabajar de los analistas, en general del personal de ENISA es muy abierto hacia el ecosistema. Es un tipo de cultura con mucha vocación de servicio. Creo que en las instituciones que tenemos aquí, yo creo que es interesante este tipo de cosas y a veces ponerla en valor, porque quizás no es lo más importante, quizás no es algo que viene per se con la administración pública, pero cuando se producen estas realidades, estas culturas, impregnan de alguna manera el estado de ánimo de una institución. Y aquí voy a cuando hay innovadores dentro de la administración pública. Me vais a perdonar, qué héroes a veces los emprendedores en la administración pública. Se ha mencionado antes compra pública de innovación. Quien haya desde la administración pública lanzado un procedimiento de compra pública de innovación, son procesos apasionantes, preciosos, pero que a veces requieren un esfuerzo importante. Desde la dicotomía que nos supone la administración pública, yo en mi comité de dirección tengo una interventora. O sea, nos lo pasamos, ella y yo, porque muchas veces se asume que la función de la administración pública es el control de la financiación. O sea, el enfoque, una parte, digamos, la mayor parte de la administración pública se dedica a controlar que la financiación, que el dinero, que los fondos se gasten de una manera escrupulosamente trazable, por así decir. Esto quiere decir cada resultado asociado a cada euro que se gasta. Entonces, cuando los innovadores en la administración pública generan un cambio de cultura, bueno, pues ocurren cosas bonitas. Yo soy una enamorada de la compra pública de innovación, ahí tenemos mucho trabajo que hacer desde la administración y quizás tenemos mucho papel nosotros y tenéis mucho papel vosotros, el propio ecosistema. Yo os pido que nos pidáis a la administración pública, porque muchas veces el motor de todo en la administración pública son las peticiones de la mesa que teníamos antes, los clústeres, los parques, las empresas, las asociaciones, que nos van diciendo, vamos, vamos, que aquí hay tarea. Lo voy a dejar aquí, que si no... Uy, perdona, no sé quién. Gracias. Bueno, yo si veis que miro mucho el reloj es porque mi tren está a punto de salir, pero no os preocupéis que podremos. A ver, yo como retos señalaría dos, y digo para mi organización, y unos, realmente el primero creo que nos incumbe a todos, ¿no? Que es profundizar en nuestras relaciones, porque igual que decías que sí, Red.es es patrono nuestro, sí, y tenemos muchos programas y relación con vosotros desde el punto de vista de inteligencia artificial, digitalización, y en ISA prácticamente somos primos hermanos en una relación ya que nos ha llevado desde hace muchísimo tiempo, pero sí que es conveniente, y al hilo de lo que se hablaba en la mesa anterior, ¿no? Intentar profundizar, porque eso redundará en el beneficio de todos los que estamos aquí. Cuando digo profundizar me refiero a identificar incluso programas complementarios, ¿no? de acceso al mercado, de financiación y a la vez formación para que podamos cerrar el círculo, ¿no? A fin de cuentas. El segundo es quizás el conocer el ecosistema. Yo creo que la creación de ese mapa nos puede servir a todos, a la administración, desde luego a los emprendedores, a los innovadores, para poder saber dónde acudir. Hablábamos antes de los ecosistemas, sí, también hay parásitos y también depredadores, entonces es conveniente que nos conozcamos todos, ¿vale?
Y creo que eso puede ser un punto importante a la hora de poder abordar las políticas públicas. ¿Qué os voy a contar? A fin de cuentas, como una empresa privada, lo primero que tienes que hacer es conocer a tu público. Una vez que conoces a tu público, ya podrás ofrecer productos que se adecúen a sus necesidades. Creo que eso puede ser un reto, ¿no? El hecho de conocerlo. Y en cuanto a oportunidades, y lo hablaba antes, ¿no? Yo creo que estamos en la situación perfecta para innovar en los programas. Todas nuestras organizaciones hemos tenido que gestionar desde hace prácticamente ya 2 años los famosos fondos Next Generation, y ahora es momento de evaluar qué hemos aprendido y qué podemos aportar para la continuación. Cuando esos fondos acaben, pues bueno, no es que vayamos a tener un problema, pero creo que debemos tener la oportunidad de aprender cómo lo hemos gestionado, que creo que todas, el día de mañana nos será reconocido, porque la administración no es fácil que entre el dinero, pero es mucho más difícil poder hacerlo salir en un plazo tan corto. Creo que la oportunidad que hemos tenido a la hora de gestionar estos fondos deben servir para el futuro darles continuidad. En la mesa anterior también se mencionaba, ¿no? Ese largo plazo es esencial si queremos que las políticas públicas, y hablo de formación, financiación o incluso de impulso a la digitalización, puedan triunfar. Bueno, pues yo creía que era el único que tenía pesadillas con la ley de subvenciones. Lo he oído mucho aquí, me alegro, bueno, no sé si me alegro, mal de muchos, pero efectivamente la ley de subvenciones, a mí, yo he soñado mucho con ella. Bueno, retos que tenemos. Para nosotros los retos, creo, no sé qué opináis vosotros, pero yo lo vengo pensando, cada vez tendemos menos a hacer riego por aspersión, ¿no? O sea, las ayudas, regamos así, bueno, pues parte de la ayuda cae en la planta, pero otra... O sea, hay que ser más quirúrgicos, y lo somos cada vez más, en dónde se colocan los fondos en forma de ayudas o en forma de proyectos, ¿no? Ese es el reto que llevamos teniendo y que tenemos que seguir con él, ¿no? Ser mucho más quirúrgicos en las medidas. Os cuento un caso de programas que llevamos en Red.es. Formación, talento. Tenemos 3 programas de talento ahora mismo en marcha en Red.es. Uno es formación en habilidades digitales básicas para personas mayores, en riesgo de exclusión social, discapacitados. Queremos formar a 200.000 personas y ya el programa está en marcha, hemos formado a 15.000. En un formato, pues, de sesiones muy adaptadas a este tipo de población. Otro, dentro del mismo marco, becas para formación e investigación para doctorados, postdoctorados. 374 becas que ya hemos otorgado con CSIC, CENIO, CENIC, BSC. Fijaros que estamos hablando de talento y formación, qué distintos son estos programas y qué quirúrgicos son, porque están muy dirigidos. El tercero, unión profesional con los consejos, con los colegios profesionales. Estamos firmando acuerdos con ellos para formar a profesionales, queremos formar a 80.000 profesionales, claro, ingenieros, en salud, en imaginaros qué diversidad, ¿no? Diseñando itinerarios formativos específicos para cada perfil profesional. Entonces, yo creo que el reto es este, ¿no? Es como diseñar programas cada vez más específicos para, claro, más inteligentes, ¿no? Y hombre, el reto que tenemos es, me acuerdo mucho de ti, esto no hemos tenido oportunidad de hablarlo, pero creo que vas a estar de acuerdo conmigo, de Matsukato, y dejarme que hable del Kit Digital, que ha sido mi hijo en los últimos años un poco, que es el programa de ayudas para digitalización más grande de la historia de España, 3.000 millones, ya estamos terminando. Innovación orientada a misión, ¿no? O sea, decía esto Matsukato, corrígeme, o sea, se presentó el problema y no sabíamos cómo, o sea, esto de lo consiguieron porque no sabían que era imposible, pues fue un poco así. O sea, se presentó el problema con las herramientas tradicionales de Red.es, no lo podíamos hacer. En el tiempo, además, hablabas de Next Generation, imposible, o sea, no se podía hacer. Por tanto, tuvimos que innovar para poderlo hacer. Es que no había manera de hacerlo de otra forma. Entonces, inteligencia artificial, robotización, big data, automatización. Pero también, no sé, hablaremos luego, entiendo un poco más de esto, ¿no? Pero no, es curioso que este programa, yo era el director de sistemas entonces, este programa lo acabó llevando el director de sistemas de la entidad. Para mí es muy interesante, ¿no? Porque tenía tanta parte tecnológica que, bueno, pues quizá era donde más encajaba, pero claro, no hubiera sido posible
si no hubiera estado la visión jurídica. La ley de subvenciones la hemos mirado, la hemos abierto, la hemos visto. La visión de comunicación, o sea, el departamento de comunicación de Red.es ha hecho una labor encomiable, pero la parte financiera, la parte estratégica también, o sea, ahí hemos hecho una innovación con un montón, porque al final el problema, visto desde un abogado, desde un financiero, claro, se ve desde distintos puntos, y si no era todos juntos abordando el problema con una visión común, no lo hubiéramos podido afrontar, ¿no? Entonces, ¿el reto cuál es? Pues que yo creo que en Red.es ya no vamos a abordar ningún otro programa en el futuro como lo hacíamos antes. O sea, ya esta manera, o sea, de hecho, se pone un programa encima de la mesa y hacemos la reunión de los directores, cada uno, cómo lo ves tú, cómo lo veo yo. Eso antes, pues no era tan... O sea, era un poco más la churrera, vamos a decir, ¿no? Pero ahora ya no, ahora ya lo enfocamos de esta manera. Para mí es súper interesante y el reto es, creo, que seguir haciéndolo así. Muy bien, ya veis que sirven estos encuentros para verbalizar cuestiones muy íntimas. O sea que, Víctor, hay que agradecerle, y Matsukato, por cierto, cuando ya le dicen, ¿pero qué quieres decir? Que hagáis lo que hacen los americanos, pero no lo que dicen que hacen. Esto le encantaría a Felipe, porque lo que se hace es compra, como bien apuntabas, ¿no? Y la secretaria se refería al sector aeroespacial, pues quizá no sea casualidad, porque sabéis que ese sector en España es también un mercado, Hispasat. Entonces hay que hacer las dos cosas. Hay que desarrollar capacidades, pero luego hay que crear las condiciones para que estas capacidades prosperen, ¿no? y se desarrollen. Bien, yo no quería agotar el tiempo porque creo que ya hemos dado bastante margen, además las respuestas han sido muy elaboradas. Quizá podíamos pensar ahora si tenéis alguna pregunta antes de concluir, ¿vale? Desde el auditorio os han tendido muchas manos, os habrán convencido de que son entidades cohesivas, que están trabajando conjuntamente, que se complican la vida, o sea, que intentan hacer las cosas de otra manera. O sea, no solamente ayudan a innovar, sino que intentan innovar también en la manera que... ¿no? Y esto es algo encomiable. Así que estoy mirando el auditorio. No sé si es que todos estáis convencidos o ya aburridos. A ver, Javier, por allí. Bueno, esto además es una pregunta para los tres. ¿Cómo veis el capital riesgo? ¿Cómo veis la inversión privada en España como apoyo a la innovación? Pregunta y luego ya concluimos, ¿os parece? ¿Quién quiere empezar? Seguimos el orden. Bueno, yo creo que el capital riesgo en España es claramente una de las áreas donde España se beneficiaría con mayor financiación. Yo creo que ha ido mejorando en los últimos años. Yo creo que quizás tenemos ahí el gap en las rondas grandes. Hay un momento a partir del cual España no es capaz de movilizar rondas grandes que acompañen la gran financiación que se está metiendo a través del plan de recuperación para empresas que no están en la fase más inicial, donde muchas veces trabaja ENISA, sino que ya necesita un tamaño mayor. Ahí vemos que muchas veces se van a otros mercados, como puede ser Estados Unidos, etcétera. Y es un tema donde están trabajando otras instituciones que quizás no están hoy aquí, ICO, SET, CEDETI tiene también alguna cosa para un tamaño un poco mayor. Es el momento del escalado. Para nosotros es como el final de nuestra cadena, así que intentamos ser un agente útil en la canalización de las empresas que mejor están funcionando hacia esos tamaños mayores. Nosotros acabamos en el 1,5 millones. Hay rondas que necesitan ya pues que la inyección, una inyección quizás de 10 millones fondos privados, 10 millones fondos públicos. Ahora mismo hay fondos públicos disponibles para acompañar esa entrada privada y nuestro sistema de capital riesgo no está todavía quizás maduro para esos tamaños. Bueno, yo creo que la pregunta es muy pertinente y la has respondido muy bien, Rocío. Nosotros en concreto, claro, es que para nosotros las empresas a las que nos dirigimos en las startups no están en ese grado de maduración. Por lo tanto, yo aventurar algún tipo de... Yo creo que muchas veces, y hablo desde el punto de vista de comunicación, el capital riesgo muchas veces lleva el mismo riesgo o la penitencia en el nombre. Entonces, desde ese punto de vista, creo que se dirigen a otro, por lo menos en nuestra institución, a otro tipo de empresas. Sí,
yo tampoco añadir mucho más porque en Red.es no estamos en este segmento. Acompañamos a las empresas ayudándolas en su transformación digital o ayudándolas en lo digital, pero no hacemos este tipo de ayudas. Bueno, veis aquí otra vez que hay un continuo, ¿no?, de formación de talento, creación del espíritu emprendedor, facilitar las primeras etapas, etcétera. Red.es trabaja también tecnologías digitales habilitadoras, que es un factor también, digamos, para moderar el riesgo, ¿no?, en las nuevas empresas. Veo más manos levantadas, pero no sé si vamos a tener tiempo. Si es muy breve, os diría que adelante, pero indicad el ponente, ¿vale?, para no hacer la ronda completa. Si me permitís, le damos paso a la fotografía antes de que se vaya. Sí. Luego seguimos con la pregunta. A ver, me pongo yo también. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz viaje. Gracias, Diego. Gracias. Sí, vamos con la pregunta. Bueno, muchas gracias por las presentaciones. Muy brevemente, bueno, soy Javier Puente, director de Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Cantabria. En primer lugar, gracias a METIC, gracias a todos los ponentes. Quiero aprovechar también para felicitar y dar las gracias a Teresa Riesgo y a todo su equipo y a María González, que igualmente siempre nos apoyan, nos ayudan, y a todo el equipo. La verdad es que la relación es fantástica y creo que están haciendo un enorme trabajo dentro de colaboración y demás. Y hay un tema que ha salido aquí y que dentro de lo que me toca, es la primera vez que estoy en un puesto de estos de gestión en la administración, igualmente venía de la empresa privada. Entonces hay un tema que es el tema de la velocidad, y más en estos temas, ¿no?, de innovación, de transformación digital. Se habla de la ley de contratos, se ha hablado de varias cosas, y simplemente quería pediros cómo, yo por lo menos, ¿cómo se puede agilizar todos estos temas, ¿no? La compra pública innovadora es un ejemplo que ha salido aquí, que da hasta miedo meterse con ello, porque se acaba la legislatura y por dicen, oye, no has hecho nada, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué opinión o qué puntos se puede mejorar, sobre todo simplemente centrados en agilizar el que las administraciones podamos innovar o podamos facilitar la innovación de las empresas. Gracias. Si quieres voy a responder yo, sí, con el permiso aquí de Josep, y así concluimos, porque es un tema que está en la agenda de la patronal, ¿verdad? Josep preside la comisión de I+D+I de la COE, y Ametic, de hecho, lidera, ¿no?, esa comisión. No sé si quieres tú apuntar algo. Eso pasa, claro, muchas de esas cuestiones pasan por reformas legislativas. Hay un cierto movimiento, diría yo, si me permites, Josep, en el sector empresarial para que todo ese movimiento se produzca, no obstante las dificultades que conocemos, de equilibrio de partidos. Y también hay un think tank en Madrid que conoceréis muchos de vosotros, que es FIDE, que es un think tank interesante porque reúne no solo a tecnólogos, sino reúne también a abogados, a legisladores. Ya sabéis que los ingenieros muchas veces nos quedamos en la ética es muy importante, la regulación es muy importante. ¿Qué quieres decir? Bueno, ya ahí no avanzamos, ¿no? Y ese think tank tiene ese interés. Entonces, en la agenda de FIDE, en cuyo consejo académico estoy, están este tipo de cuestiones que has apuntado: la reforma de la ley de contratos del Estado, de la reforma de la ley de subvenciones y la fiscalidad. O sea que nada menos. Esos tres temas. Bueno, con eso ya digo, si me permitís, voy a concluir porque no quiero abusar del tiempo. Las conclusiones las trasladaremos como os decía, al resto. Mañana se hablará de innovación en la administración pública y el miércoles las conclusiones, con previamente un debate con CEDET y con ENISA. Me parece que hay que felicitaros porque estáis liderando con el ejemplo. Me parece que además es el único liderazgo creíble. O sea, si quieres liderar y no te lo aplicas, parece que no va mucho más allá. Creo que del debate aquí podemos concluir que este tipo de espacios estructurados, ¿no?, donde se visualice la colaboración que de facto estáis llevando a cabo, es algo que hay que celebrar, y por tanto, ya digo, trasladaremos esto al resto del Congreso. Y Josep, en la COE, en este documento, ¿verdad?, que habéis elevado a la Secretaria General de Innovación hace poco, en el que trabajamos juntos, se apunta de hecho una idea que tiene que ver con esto que abordamos aquí, que es la creación de una red de entidades, de agencias,
que participen de ese tipo de prácticas comunes y dentro de eso pues quizá crear, digamos, un espacio, una oficina inspirada en la Oficina Nacional de Emprendimiento, una Oficina Nacional de Innovación que ponga en valor también lo que el director general de la EOE ha dicho, que es qué hemos aprendido de todo esto, que es quizá lo más importante. Así que, bueno, espero que hayáis encontrado el debate interesante y que nos ayudéis, como se ha dicho, a llevar esto un poco más allá de los lugares comunes, de las agencias que están obligadas a hacer esto, como el CEDETI, porque hay otras agencias que efectivamente están en la periferia, ¿no? Y por tanto, volviendo a Michael Porter, que os decía al principio, además de reconocer el papel de las agencias de frontera o las entidades de frontera, hay que desearos suerte, porque será la de todos. Muchas gracias. En nombre de AMETIC me gustaría una vez más daros las gracias por vuestra concurrencia a este Site Event relacionado con ecosistema de innovación. Vuestra concurrencia aquí no hace más que poner de relieve el hecho de la relevancia que tiene la innovación en nuestro país. Muy buenas tardes, os esperamos esta noche.